Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal de la mujer. ¿Quién les habla? Soy Marcela Galeano y me especializo en la salud de la mujer. Hace unos días volvimos a comenzar, para los que no vieron los videos anteriores, y a través de una pausa, porque bueno, yo me mudé de país, entonces estoy como todavía acomodándome, porque hace muy poco que he retornado al país que elegí emigrar. Y entonces decidí grabar unos videos relacionados con parte de mi experiencia como entrenadora a raíz de situaciones también personales que viví a lo largo del tiempo y que me sirvieron no solo para trabajar con embarazadas, sino también para poder dar los cursos que he dado a lo largo del tiempo, tanto en mi país natal como en otros países de Latinoamérica. Entonces, el día de hoy yo quería contarles un poco cómo yo ingresé en un momento de mi vida a un hospital muy importante, donde puse en práctica mi propia técnica de respiración y relajación, que antiguamente se llamaba técnica RR, porque era de respiración y relajación, que hoy se lo conoce como método Blue, que es desarrollar la relajación a través del método Blue. Este método nació a raíz de un accidente que yo tuve hace muchísimos años atrás. Yo trabajaba ad honorem en la escuela de policía, y a raíz de ese accidente, por algo que a mí me había pasado y que tuve bastante tiempo de rehabilitación, yo empiezo a estudiar diferentes técnicas que se venían realizando con las visualizaciones y nace el método Blue. En un momento de mi vida, o sea, pasado ese tema, un día veo un aviso que salía publicado por una doctora. Espérenme un poquitito, voy a tomar agua. El clima de acá me seca demasiado la garganta y me produce tos. Por eso tengo que estar constantemente tomando agua. Le pido perdón. Eh, bueno, como les decía, había un aviso publicado por una doctora de este hospital, era la doctora en jefe, pediatra, eh, y buscaba profesores relacionados con la actividad física, con el wellness, con el fitness, etcétera, etcétera. Bueno, me postulo, hablo con la doctora, era ad honorem, pero yo lo quería hacer porque a mí me iba a servir como currículum. La verdad que no tenía mucho tiempo, pero a mí siempre me gustó incursionar porque la experiencia que puede dar un hospital, aunque no paguen dinero, es bastante interesante. Bueno, la cosa que quedo seleccionada para empezar a trabajar y pongo en práctica el método Blue con los chicos que tenían problemas de trastornos alimentarios en obesidad o anorexia, aunque la mayoría tenían problemas de obesidad. Los niños venían de 8 a 16 años y los días que yo iba al hospital eran los días martes, recuerdo, en aquel entonces. Esto estoy hablando de hace como 12, 13 años atrás, estoy hablando, ¿eh? O sea, en este momento estamos en el 2025, así que les estoy hablando, no, yo me retiré hace 12 o 13 años, o sea, habré empezado más o menos en 2010, 2011, por ahí.
por ahí ando, porque estuve tres años. Eh, bueno, la cosa que empiezo a trabajar con estos niños de 8 a 16 años con trastornos alimentarios. Eh, el método me dio muchísimos resultados comprobables perdón, a través de médicos y psicólogos que atendían, porque era todo un equipo, había médicos psiquiatras, había psicólogos, estaban los pediatras, que se especializaban en la parte nutricional y también había nutricionistas y había otros profesores también conmigo y había personas que se dedicaban a la psicomotricidad. Eh, entonces era un equipo muy amplio, todos trabajábamos ad honorem. Recuerdo que en uno de los años que estuve, daban becas y a mí la doctora en jefe me becó una de las becas que tuve, que fue uno de los posgrados que tengo a través del Ministerio de Salud. Lo obtuve gracias a haber trabajado allí y estuve también en congresos relacionados con obesidad, muy interesante. Por eso digo que a veces las experiencias en los hospitales, más allá de que uno trabaje de manera gratuita, porque ya digo, era ad honorem, a mí me trajo muchísima experiencia. Y esto lo cuento por si hay algún profesional que recién está comenzando o quiere buscar o quiere encontrar alguna oportunidad que le pueda dar esta experiencia que a mí, de hecho, me la dio. eh, por eso estoy contando esta historia que es la mía, ¿no? Eh, la verdad que trabajar con niños con trastornos alimentarios no fue una tarea fácil para mí, si bien había un gran equipo de contención para estos chicos, eh, con el método Blue, yo me tenía que adentrar, por decirlo de alguna manera, en la parte emocional de esos chicos que muchos sufrían diferentes tipos de abusos de los padres, ¿no? O sea, el trastorno alimentario tiene una consecuencia bastante importante, que no la voy a tocar ahora, simplemente quería contar la historia, pero a mí realmente eh, me abrió la mente en una perspectiva donde a mí me permitió poder aplicar el método Blue, que trabaja con pilares, que es para trabajar el objetivo, la visualización, manejando la inteligencia emocional y basado en lo que es las neurociencias, ¿no? Entonces, es como que todo se combinaba y yo a través de esto podía ayudar a esos chicos con problemas que con el tiempo lograban resultados sumamente positivos y que esto se determinaba a través de ateneos con los mismos médicos que realizaban cuando se hacían las evaluaciones. De hecho, esto que, o sea, en el hospital quedó todo documentado, o sea, pues yo tenía que poner mi firma, que era lo que yo estaba haciendo. O sea, era un trabajo eh, con mucha responsabilidad. En el año 2014, eh, no, en el año 2014 fue cuando me retiré. Me equivoqué de fecha cuando lo dije. ¿Por qué digo 2014? Porque en el año 2014 yo recibo una noticia devastadora que me tienen que operar. No tuve un cáncer de mama, pero tuve, o sea, fue una operación y todo el procedimiento me hicieron como si hubiera tenido cáncer de mama. Eh, la verdad que yo quedé como devastada. Encima fue un año que yo había viajado muchísimo en ese año. Y recuerdo que me dieron la noticia 2 días antes de emprender un tour de viajes, que tuve que enfriar mi cabeza como para
poder realizar y cumplir con todos los compromisos, pero yo no me sentía bien, esa era la realidad, no me sentía bien. Eh, y bueno, me acuerdo que en el 2014, en noviembre, perdón que me quedé pensando, me operan y llevo todo un proceso. Y ahí es cuando yo decido dejar, ¿por qué? Porque yo no estaba bien emocionalmente, de hecho me llevó todo un tiempo. Nadie sabía que yo estaba operada, de hecho yo me animé a decirlo mucho tiempo después a la gente que me rodeaba, ¿no? Los que sabían eran más la gente, digamos, cercana, pero la gente con la que yo trabajaba no sabía. Inclusive en ese momento yo tenía mi estudio, que fue mi primer estudio, que ahí estuve 12 años, y o sea, las embarazadas con las que yo trabajaba, en ese momento eran todas embarazadas, nadie sabía nada. Eh, y ahí es cuando yo hablo con la que era mi jefa en el hospital y decido que no quiero seguir trabajando porque era mucho el desgaste emocional y yo en ese momento no estaba en condiciones. Bueno, después las cosas se fueron dando, empecé a viajar más, yo me mejoré, estuve bastante mejor, gracias a Dios la operación y todo el tratamiento fue muy exitoso, pero a mí psicológicamente me costó un montón. Y puse en práctica el método Blue por segunda vez en mi vida. La primera fue cuando tuve el accidente en la escuela de policía, en lo cual también trabajé ad honorem hasta que me salía el tratamiento, perdón, el nombramiento, que yo me retiré antes de que me saliera el nombramiento. Y la segunda vez que utilizo el método Blue para mí misma es cuando yo tengo esa operación, que fueron dos momentos de mi vida que a mí me marcaron en un antes y en un después. Una fue en el 2000, más o menos, 2000, 2001, no recuerdo bien exactamente, pero fue por ahí. Y el otro fue en el 2014. Así que fueron dos momentos de mi vida muy significativos donde apliqué el método Blue. Así que bueno, les quería contar un poquito esta historia mía particular. Eh, Como dije antes, si les sale alguna aplicación ad honorem que ustedes quieran realizar, quizás les pueda traer muchos beneficios. ¿Por qué? Porque uno adquiere práctica cuando recién se recibe, o en mi caso que quería aplicar lo que era el método Blue, no solamente con embarazadas, sino con personas que no los tuvieran, como en este caso los niños y adolescentes, porque como dije, eran de 8 más o menos a 16 años, que era el máximo de la edad de los pacientes que se atendían en ese sector. Entonces, a mí me sirvió un montón y obtuve la beca, pude asistir a un congreso que si hubiera tenido que hacerlo desde el lugar de pagar, la realidad que es un poco como impagable porque era un posgrado bastante caro y asistir también a un congreso relacionado con la diabetes, con la obesidad, la realidad que para mí fue como muy interesante desde el punto de vista como profesora, lo digo, ¿no? O sea, a mí me sirvió. Eh, y el método Blue, ¿por qué estoy hablando de esto, no? ¿Por qué caigo en el hospital y por qué estoy hablando de esto? Porque está pronto a salir el ebook, por supuesto que está resumido. También hay un curso para poder hacerlo, que lo pueden hacer
cualquier profesional, sea obstetra, a las que les dan más resultados son a los obstetras para lo que es el trabajo de parto, pero lo pueden usar entrenadores, profesores de educación física, profesores de yoga. Las personas que hicieron conmigo el curso del método Blue, la verdad que lo pusieron en práctica con sus alumnos y con ellos mismos y la verdad que les ha resultado como muy, muy positivo. Porque está basado en las neurociencias y en el manejo del miedo, en el manejo de la inteligencia emocional. Bueno, es algo muy amplio, muy complejo, se trabaja con las visualizaciones, con estos cuatro pilares que les conté. Entonces es algo muy, muy amplio. Así que bueno, gente, yo les quería contar un poquito de esta historia para que se sientan quizás un poco identificados, que a veces el trabajar ad honorem o en forma gratuita puede traer sus beneficios y no siempre es todo negativo, ¿no? Uno a veces dando un poco del tiempo de uno como profesional puede traer ciertos beneficios que a lo largo del tiempo le puede ser positivo. Así que bueno, se vienen un par de videos más relacionados con mi propia historia y cómo todo esto que estoy contando me sirvió para mejorar los cursos en Mami Jean y para poder brindar mejor servicio tanto a las mamás o a las futuras mamás o a las mujeres que atendí a lo largo de mi vida, como también a los profesionales que fui capacitando a lo largo de mi carrera. Yo empecé a capacitar a profesionales en el año 2005, o sea, 20 años atrás. Nunca fui de publicar cuántos profesionales he capacitado a lo largo de mi carrera, porque la verdad que es imposible contar la cantidad de profesionales que he capacitado a lo largo del tiempo de forma presencial y de forma online. Son tantos que la realidad que a mí siempre lo que me importó es haber podido ayudar a esos profesionales que vinieron en búsqueda de querer saber más y que yo a través de mi conocimiento los pude ayudar en todo, desde el método Blue, desde el ejercicio físico en el embarazo, en el posparto, desde la biomecánica, bueno, desde todo lo que yo sé. Así que este año, 2025, algo que nunca hice fue contar cosas de mi vida. Pero no cuento esto para hacerme la mártir, ¿sí? Sino para que vean y les sirva, digamos, como una mentoría que, que todo eh, lo negativo que a mí me pasó, como mi operación, como el accidente que tuve. Fíjense que sale este sistema de respiración y relajación que ha ayudado a tantas mujeres, ha ayudado a tantos niños, ha ayudado a tantas personas y me ha ayudado a mí también, ¿no? Para poder seguir adelante. Porque siempre digo yo que para ser buen profesional, uno tiene que ir viendo la mejor versión de uno para poder aplicarlo con el resto. Si yo no encuentro esa mejor versión de mí misma, no puedo yo eh, aplicar digamos, lo mejor de mí a esa persona que voy a atender, sea obstetra, sea kinesiólogo, sea profesor, sea entrenador, sea lo que sea, no importa. Eh, entonces, tener en cuenta que a veces
los reveses que nos da la vida eh, tienen un porqué y si uno se siente frustrado, por algo es las emociones no son ni buenas ni malas, pero tenemos que dejarlas fluir, no esconderlas. Eso hablamos un poco en el ebook del método Blue, que por supuesto, como dije antes, está resumido, son pocas páginas, pero que les va a servir para comprender muchísimo mejor, inclusive para ustedes mismos, seas mamá, seas futura mamá o seas profesional que me estés escuchando. Y si querés tener una asesoría o una mentoría en forma privada conmigo, abajo en la cuadradito, te dejo las formas de contactarte conmigo. Y te pido que le des un like y que te suscribas, así hacemos mucho más viral este canal, que quiero que en este 2025 empiece a fluir para poder ayudar a muchas más personas. Este es el canal de la mujer, que no solamente hablamos de ejercicio, sino que hablamos de todo lo relacionado con la salud de la mujer. Y esto es salud de la mujer también. ¿Eh? Así que para los que me estén escuchando, ¿quién les habló? Nuevamente, Marcela Galeano, especialista en salud de la mujer, y nos vemos en el próximo video. No te olvides que son todos los miércoles a las 20 horas, hora de Europa. ¿Eh? Así que si no lo viste en estreno, haz el clic en la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones y no te pierdas ninguna historia de las que voy comentando semana a semana. Chau, chau. Nos estamos viendo pronto.